Amén. Dios les bendiga a todos los niños y niñas, los hermanos que están participando de esta escuela de niños. Dios les bendiga y comenzaremos este servicio. Lo comenzaremos orando al Señor. Así que le voy a pedir a mi hermana Gabriela que dirija esta oración para que el Señor dirija este servicio, para que el Señor nos dé la gracia, para que el Señor nos ponga en comunión a todos los niñitos. Que el Señor nos bendiga. Le doy gracias al Señor a nuestra hermana. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, te damos gracias por el día del Señor. Te pedimos, Señor, por este servicio de niños, Señor, para que tú guardes tu palabra, Señor, para que la podamos entender, para que tú, Señor, nos des sabiduría, Señor, para poder guardar tu palabra en nuestros corazones, Señor, y para poder obrarla, Señor. Te pedimos, Señor, que a cada niño que se sume a esta reunión, Señor, tú le bendigas a él y a su familia, Señor. Te pedimos, Señor, que cada niño que pueda oír esta palabra, Señor, tú lo bendigas, Señor, y que le ayudes, Señor, en todo momento. Te pedimos todas estas peticiones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor bendiga a nuestra hermana Gabriela. Es de cada día más gracia. Y por esto le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos bendiga, mi hermano. Bendiga a todos los niños que han podido hoy día estar aquí en esta escuela dominical. Bendiga también a los papás. Amén, ahora sí. Disculpe, mi hermano, la verdad que se olvida de repente que hay que activar el micrófono. Así que el Señor bendiga la oración, el Señor bendiga a cada niño que hoy día también puede estar aquí en la escuela dominical, que se ha dado el tiempo para estar aquí en la escuela dominical, y también a los papitos, como decía, que también se disponen del tiempo para estar al lado de sus hijos, para que sean adoctrinados en la palabra del Señor, adoctrinados en las cosas del Señor. Que pienso que es lo principal que tendríamos que estar nosotros hoy día preocupados de nuestros hijos. Como padre, yo, lo principal es las cosas del Señor. Y con esto no digo que tenga que dejar de hacer sus cosas seculares, o sus estudios, o sus quehaceres en la casa, sino que también lo puedan hacer. Y creo que cuando la persona tiene a Cristo en su corazón, de mejor forma hace las cosas. De mejor forma hace las cosas. Así que vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor. Este tema nos tocó hoy día, el tema de Abel. Habíamos pasado Adán y Eva, ¿cierto? Y ahora nos toca Abel. Y le damos la lectura a la palabra del Señor. En Génesis capítulo 4, yo creo que todos los niños están con Biblias, como buenos soldados de Jesucristo, que es su arma. Amén, Dios les bendiga. Le damos la lectura y lo vamos a hacer hasta el capítulo, hasta el versículo 5. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Adán y su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. El Señor bendiga la lectura de la palabra del Señor. Le pido al Señor que me dé su gracia para hablar unos momentos de la palabra del Señor. Que podamos entender esta palabra hermosa que el Señor nos entrega el día de hoy. A los niños. Que cuando somos niños tenemos mayor capacidad de retención. Así que por eso los niños hoy día tienen que aprovechar de escuchar palabra de Dios, de aprovechar de leer palabra de Dios, porque hoy día cuando somos niños, cuando son niños, queda más rápido la palabra. La podemos grabar más fácil. A nosotros los adultos nos cuesta un poquito más. Así que el Señor nos bendiga. Quiero mostrar la imagen primera de cuando Adán y Eva son tentados y caen en pecado. Adán y Eva caen en pecado. Cuando Adán y Eva caen en pecado, después de aquello, ellos les dio vergüenza, porque ya sabían qué es lo que era el bien, qué es lo que era el mal. Y es por eso que Dios los cubre con pieles de animal. Es el primer sacrificio que se hace para cubrirlo con pieles de animales. ¿Y por qué quiero hablar de este tema de cuando cayeron en pecado? Adán instruyó a sus hijos, les enseñó a sus hijos la palabra del Señor. Y cuando le enseñó la palabra del Señor, Abel aquí nos da a entender que aprendió mejor la palabra que Caín. Bendito sea el nombre del Señor. Nos podemos dar cuenta que captó de mejor forma el sacrificio que después, porque Adán empezó a hacer sacrificio a Dios dándole gracias por los frutos de la tierra, por todas las cosas que Dios le daba. Pero después de que a Caín y Abel entendieron que por qué estaban haciendo aquellos sacrificios, cuando Abel hacía mejor sacrificio que Caín, entendía claramente por qué habían caído en pecado y ese pecado los seguía a ellos hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Y Abel claramente entendió que para ser limpios, y en ese tiempo solamente el sacrificio que se hacía era para no perder la comunión con Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios no se olvidara de ellos. Por eso Abel entendió eso y por eso hizo mejor ofrenda que Caín. Abel se empezó a dedicar ¿a qué? A la ganadería. Y Caín se había dedicado a la siembra, a labrar la tierra. Entonces, la ofrenda que trajo Caín, cierto, fue de los frutos de la tierra. La Biblia nos dice que no fue mala la ofrenda que trajo. No fue mala la ofrenda que trajo. Pero dice que la de Abel fue de excelencia. Porque para Dios tenemos que entregar lo mejor, de todo lo mejor. Es por eso que nosotros hoy día tenemos que entender que todo lo que hagamos para Dios tiene que ser lo mejor. Y yo le quiero contar alguna experiencia mía que cuando yo daba mi ofrendita, cuando era muy pequeño, mi papá me decía, el mejor billetito o la mejor moneda que usted tenga, tiene que dársela al Señor. Y claro, yo no entendía por qué yo le decía, pero si vale lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Pero me dijo, el billetito más nuevo, el que esté más tiradito, o la moneda que esté más nueva, esa es para el Señor. Pero más adelante, cuando fui creciendo y fui entendiendo la palabra y fui leyendo esta palabra de la ofrenda de Abel, pude entender que eso también era importante, porque eso se mete dentro del corazón, lo mejor para Dios. Dedicamos lo mejor para el Señor, aunque, como decía yo, vale lo mismo,
pero para el Señor no vale lo mismo. No vale lo mismo aquella ofrenda. Yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo le damos al Señor nosotros de ofrenda al Señor? De las 24 horas del día, ¿cuánta ofrenda le damos al Señor? De una semana que tiene 7 días, ¿cuánta ofrenda le damos al Señor? O sea que nos dedicamos a buscar al Señor en oración, en lectura de la palabra, en escuchar alabanza, en poder trabajar en la obra del Señor, atendiendo a alguien, llevándole algo de comer, no sé, cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros al Señor? En un mes, ¿cuánto tiempo dedicamos al Señor? En el año, ¿cuánto tiempo dedicamos al Señor? ¿Será una ofrenda agradable a Dios? ¿Será una ofrenda como la que hizo la que hizo Abel? La gloria sea para el Señor. Y nos podemos dar cuenta claramente que Caín tenía un corazón diferente al de Abel, porque cuando el Señor le pregunta, después que mata a Abel, su hermano, le pregunta por su hermano. Y ahí no podemos dar cuenta que había dureza de corazón, porque le dice, yo no soy guarda de tu hermano, no soy guardián de Abel. Él es una persona adulta, seguramente le dijo, yo no soy responsable de él. Y ahí podemos darnos cuenta de las consecuencias de la enseñanza, las consecuencias del temor a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor allí en Santiago, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que si usted, niño, quiere ser sabio, ¿qué es lo que tiene que tener? Temor a Jehová. Si usted quiere ser inteligente, temor a Jehová. Y Dios la va a poner por cabeza, Dios le va a dar la inteligencia, Dios le va a dar la sabiduría para poder entender qué es lo que usted necesita y para llevarlo a grandes cosas. Yo muchas veces digo, yo quiero tener unos hijos que sean profesionales, que sean grandes, pero si no tienen a Dios en su corazón, ese título profesional que puedan tener no va a servir de nada. La gloria sea para el Señor. Así que Dios bendiga a los niños que tenemos aquí hoy día y que cada uno de ellos pueda entender y quiera tener ese corazón que tenía Abel. Un corazón noble, un corazón sencillo, un hombre que agradaba a Dios de todo lo que hacía. Y podemos entender que este es un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo, o sea que una comparación con lo que venía más adelante, que era Cristo el Señor. Dice la palabra que cuando llevaban las ofrendas, el sacrificio, esa sangre de los corderitos, de los chivitos, de las ovejitas, de lo mejor que traían, solamente cubría el pecado, no lo perdonaba. Pero iba a venir un sacrificio mayor más adelante, un sacrificio tremendo, que es el sacrificio del Señor. Y que esa sangre que derramó la cruz del Calvario, esa sangre sí tiene la autoridad y tiene el poder de poder perdonar los pecados. Imagínense la diferencia grande que tenemos ahora, la diferencia grande que hoy día hay para nosotros, porque antes solamente cubría el pecado aquella sangre de aquellos animalitos. Hoy día la sangre de Cristo tiene poder para perdonar mis pecados, para lavarme, para limpiarme. Y nosotros los niños, ustedes los niños, yo veo niños ya que son más grandecitos y ya tenemos una responsabilidad más grande. O sea que ya no lo podemos decir, ¿sabe qué? Mi papá tiene una responsabilidad en la iglesia, tiene un cargo en la iglesia, si se va él, yo me voy. No, hoy día ustedes los niños son responsables de sus actos. Usted tiene hoy día el libre albedrío de elegir y de poder tomar decisiones en este sentido, de buscar a Dios, de aceptar a Cristo en su corazón y poderle decirle a Cristo que entre a su corazón y lo haga nueva criatura. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice la palabra que, no me recuerdo en qué parte de lo que dice, que aunque aquellos hombres de fe, solamente Abraham, Isaac, Enoc, solamente se podían salvar ellos solos.
No pueden salvar a nadie más. Así que nadie puede a ustedes salvarles, sino que solamente a través de Jesucristo el Señor, cuando yo acepto a Jesucristo el Señor. Entonces, ¿por qué le digo que Abel era un tipo de Cristo? Porque Abel era un hombre que era con un corazón dispuesto a servir al Señor. Es por eso que su ofrenda fue agradable delante de los ojos del Señor. ¿Ya? ¿Y qué es lo que podemos entender por ofrenda? Es un obsequio, la ofrenda es una dádiva, es un reconocimiento a lo que Dios nos da. Porque ellos entendían claramente que todo lo que tenían y todo lo que era venía de Dios. Todo lo que era venía de Dios. Por eso, hoy día es lo mismo. Hoy día es lo mismo. Todo lo que tenemos hoy día, todos los beneficios, todo lo que hoy día tenemos nosotros, viene de Dios. Es por eso que tenemos que ser agradecidos de Dios y tenemos que también entregar esa misma ofrenda que entregaba Abel, una ofrenda de corazón, y entregarle lo mejor al Señor. Y como le decía yo, en tiempo, en recursos, aunque sea, yo les enseño a mis hijos, les digo yo, aunque sea muy poquito lo que yo reciba, de ese poquito tengo que entregarle al Señor. Si ustedes se recuerdan cuando aquella blanquita, aquella anciana daba su ofrenda, fue una ofrenda muy pequeña, a diferencia de otras ofrendas. A diferencia de otras ofrendas. Pero fue agradable frente a los ojos del Señor porque ella dio lo que tenía. No le tenía nada más. Seguramente no tenía ni para comer, pero lo dio todo. Lo dio todo. Lo dio pensando en el Señor. Gloria a Dios por eso. Y muchos otros daban mucha ofrenda, mucho dinero, pero seguramente era lo que les sobraba, porque tenían mucho dinero ellos, pero era lo que les sobraba. Y eso no es agradable a Dios. Así que hoy día como niños tenemos que entender que la ofrenda para el Señor no es cualquier cosa. Yo no le puedo dar cualquier cosa. Y tampoco yo puedo engañar al Señor. Yo no puedo engañar al Señor porque Él no puede ser engañado. Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Él tiene todo el poder y Él sabe todas las cosas. Todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, Él lo sabe. Entonces, imposible que nosotros podamos engañar al Señor. Ni en los pensamientos podemos engañar al Señor. Él sabe todas las cosas. ¿Por qué nos hizo a nosotros? Yo le pregunto, cuando una persona crea un vehículo, para que sea más gráfico para ustedes, una persona crea un auto, esa persona sabe todas las cosas, cómo lo hizo. Entonces, ese auto no puede tener algo que esa persona que haya hecho ese auto no lo conozca. Todo lo conoce. Así también el Señor con nosotros. Él nos conoce, Él nos formó, nos hizo. Y es por eso que no nos podemos engañar. Así que el Señor nos ayude cada día para poder entender la grandeza del Señor. La grandeza del Señor. Y el Señor nos ayude para poder entender qué es lo que es la ofrenda, cómo es la ofrenda que tenemos que dar nosotros al Señor hoy día. ¿Qué significa aquello? Y sabe que yo quiero también que nosotros podamos entender y más adelante, cuando termine la palabra del Señor, podamos compartir un poquito y quiero compartir con algunos niños que lean algunos versículos bíblicos que nos van a ayudar a entender todo esto. Lo que la ofrenda de Abel, el amor al Señor, el amor al Señor. Y muchos niños dicen, sí, pero yo no gano plata para poderle dar una ofrenda al Señor. Y yo recién le explicaba que no solamente es con dinero. ¿Se recuerdan que yo les decía también, es con tiempo? Usted hoy día le está ofrendando al Señor este tiempo. Y ojalá que sea más tiempo que el que podamos ofrendarle al Señor. En oración, en búsqueda, en poder también entregarle a otro niño algo que ustedes hoy día hayan podido aprender, a un familiar suyo, a un primo, o a cualquier persona que no haya escuchado la palabra de Dios, usted también le pueda entregar. Y eso también va a ser una ofrenda agradable a Dios. Y eso el Señor,
¿Usted cree que no lo ve? También podamos entender la diferencia cuando yo no entrego una ofrenda agradable a Dios, las consecuencias. También podamos entender eso. Las consecuencias de Caín. ¿Qué es lo que pasa? Porque toda acción que hagamos nosotros tiene una consecuencia. Para bien, si la hacemos bien, como la hizo Abel, o para mal, como la hizo Caín, que lo hizo mal. Así que el Señor nos ayude para poder entender todas esas cosas y poder asimilarlas y ponerlas dentro de nuestro corazón. Ponerlas dentro de nuestro corazón y podamos ser hacedores de esa palabra y podamos ponerla en práctica. Del momento que nosotros sabemos la palabra, ya somos responsables. Yo les digo a ustedes, si yo no supiera esta palabra, si yo no la supiera, yo no sería responsable de esta palabra, pero usted hoy día está aprendiendo cómo tiene que ofrendarle al Señor. ¿Ya? ¿Cómo tiene que ofrendarle al Señor? Yo me recuerdo que era muy pequeño y mi papá me mandaban a dejar las primicias. Ustedes se pueden dar cuenta cuando leímos la palabra del Señor, hablaba de los primogénitos, o sea, que de la primera hojita, del primer corderito que nacía, y el más gordito, Abel lo llevaba, se lo llevaba al Señor para hacer sacrificio. Esa ofrenda era lo mejor que tenía. Y yo quiero contarles algo a ustedes para que se puedan también entender. Yo cuando era pequeño y había en mi casa árboles frutales, que eran las cerezas, a mí me gustaban, y antes que empezaran, estaban madurando, estaban poniéndose un poquito de color rojo, yo iba escondidito porque quería sacarlas para probarlas. Y mi mamá me pillaba y me retaba y de repente me daba más que un reto, porque ella siempre entendía que lo primero, la primera cosecha era para el Señor. Lo primero que sacaba de la fruta del árbol era para el Señor. Después se podía comer todo, pero lo primero era para el Señor. Y claro, como yo quería comer y yo no entendía esto de la ofrenda al Señor, la primicia, entonces quería sacar aquellas cerecitas de aquellos árboles que se veían bonitas cuando estaban recién empezando a madurar. Así que ahí fui aprendiendo, con unos poquitos tirones de oreja, pero fui aprendiendo que lo primero era para el Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a poder entender la diferencia de la ofrenda, de los beneficios de una buena ofrenda al Señor. También de las consecuencias negativas que me trae cuando yo no lo ofrendo como tiene que ser al Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para poder ser buenos ofrendadores, no solamente en dinero, sino, y la palabra me dice aquí en Malaquías, me dice que cuando yo no le doy la ofrenda, le estoy robando al Señor también. Así que muchas veces nosotros decimos que no somos ladrones y podemos estarlo siendo. También tenemos que entender eso, ¿ya? Pero también quiero darle a entender que Abel entendió claramente que él era pecador. Era pecador. Y por eso que llevaba esa ofrenda con tanta devoción al Señor, porque reconocía pecador, se reconocía pecador. No así como Caín, que había indiferencia en él. Había indiferencia en él. Gracias al Señor por esto, porque el Señor nos enseña cada día de la palabra del Señor. ¿Ya? Que el Señor nos ayude para poder cada día meditar en su palabra. Y lo he querido hacer hasta aquí, porque el Señor me ha dado que sea hasta aquí, para poder compartir con ustedes. Y ahora vamos a orar por la palabra del Señor, ¿ya? Y pedirle al Señor que el Señor en su infinita misericordia, Él nos ayude, nos dé la inteligencia y nos dé la sabiduría, ¿ya? Y le quiero pedir a la hermana Pascal, ¿está por ahí, hermana Pascal? Que se puede orar al Señor, dándole gracias por la palabra del Señor. Y después de la oración, le voy a pedir a mi hermano Raúl si puede abrir los micrófonos y que con respeto ahí podamos
levantar la manito y decir y responder si es pregunta o si usted sabe levantar la manito para que la hagamos en orden, ¿ya? Porque si no se escucha mucho, si están todos los micrófonos abiertos. Pero yo sé que aquí hay hartos niños que son grandes y son temerosos a Dios, así que aunque estemos en esta plataforma virtual, pero estamos reunidos con un propósito de buscar al Señor, y cuando vemos reunidos somos iglesia. El otro de allá, en Pardo Villalón, es el templo, ¿ya? Y nosotros somos iglesia. ¿Y quién se va a ir con el Señor, el templo o la iglesia? La iglesia del Señor, no se va a ir el templo, se va a quedar aquí. Así que el Señor nos ayude y que podamos entender nosotros que somos templo del Señor. Así que lo pido a nuestra hermana Pascal, que ore al Señor. Que el Señor le dé gracias por la palabra que hoy día el Señor nos ha entregado. Que el Señor le bendiga, hermana Pascal. Active el micrófono y le oramos al Señor. Se puso nerviosa la niña y salió de pantalla. Dejó a la chiquita. Ya. Pues vamos a pedirle a otro niño entonces. Martín, ¿podrá hacerlo? ¿Tendrá la valentía de hacerlo, Martín? Amén. Active el micrófono nomás, Martín, y oramos al Señor. Le damos gracias por la palabra. Bien, hermano, oremos al Señor. Amén. En esta tarde, Señor, le quiero dar las gracias, Señor, porque me ha permitido un día más de vida, Señor, porque puedo mirar, Señor, porque puedo ver, porque puedo caminar, porque tengo pies, Señor, porque todo, Señor. Le quiero dar gracias porque puedo comer, porque no me falta alimento, Señor. Por Amén. favor, Señor, le pido por todos los niños de la tierra. Amén. Señor, yo le agradezco demasiado porque usted me ha cuidado de todo mal, Señor, porque todas las personas malas que quieren hacernos daño, Señor, usted nos ha cuidado, Señor, de toda maldad, de que usted nos cuide en esta pandemia, en todo, Señor, porque nosotros nos tenemos que cuidar y usted, Señor, cuídenos con su poderosa mano, Señor, por favor, Señor, por los enfermos, cuídelos, Señor, cuida a todos los enfermos, sánelos, Señor, sánelos y que no les pase nada malo, que estén bien, Señor, y todo eso se lo pido en el nombre de mi Padre. Amén. Amén. Le invito a que le demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Le doy gracias al Señor porque tenemos hombres valientes. Y de los valientes, el reino de los cielos. Así que vamos para el cielo todos los valientes. Quiero que participemos en esta escuela dominical. Quiero que si a alguno le ha quedado alguna pregunta, alguna duda de la escuela dominical, la pueda hacer ahora. Porque estamos en una escuela para aprender. Así que el que tenga alguna pregunta, la puede hacer ahora. O si no, yo la pregunto. ¿Hay alguna pregunta por ahí? No. Seamos valientes, seamos valientes. También los profesores pueden participar. Ya. Entonces, como no hay, voy a empezar yo con las preguntas. ¿Ya? No miren la mano levantada por ahí. La primera pregunta va a ser para mi hermano Tomás. Para mi hermano Tomás. ¿Ya?
Pregunta, ¿qué se dedicaba Abel? ¿Qué es lo que hacía? ¿Se la sabe? ¿Se la sabe mi hermano Tomás o no? Yo soy hermano. Ah, Yo soy hermano. ya, diga usted entonces. Se dedicaba a pastorear a las ovejas. A pastorear a la oveja. Dios le bendiga, hermano Martín. Amén. Y le dé cada día sabiduría. A mi hermana, si sabe, mi hermana Nayeli, pregunta número 2. ¿Quién eran los padres de Abel? Adán y Eva. Ah, mira, muy bien. Ahora va una pregunta para mi hermano Bastián. ¿Está por ahí Bastián o no? Ya. ¿Cómo debe ser una ofrenda grata al Señor? Una ofrenda buena. Dándole la moneda mejor, no a ¿Ya? robar, Muy bien. la moneda nueva, Una moneda nueva. ¿Y solamente una moneda ofrenda o no? o billete. O billete, también un billete. Y Caín, Abel, en ese tiempo existirían los billetes o no? ¿No? La ofrenda es la de cordero. ¿Cierto? En ese tiempo no existían los billetes, así que era por eso Abel llevó el mejor cordero, el mejor becerro llevó Abel. Así que, pero es lo mejor, muy bien, Bastián, porque es lo mejor de lo que yo tenga para Dios. Ya, ahora viene otra pregunta. Para el hermano Carlos Lagos. ¿Quién fue? No, perdón. ¿Cómo es un verdadero adorador? ¿Cómo es un verdadero adorador? Adorador. Dándole buenas cosas al Señor. Dándole buenas cosas al Señor. O también no faltando todos los días a la iglesia, ¿Ya? llorando cada día, cada hora y cada mes. Muy bien. Gracias, hermano Carlos. Esto, ¿se acuerdan que decía cuánto tiempo le damos al Señor nosotros? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Eso también es una ofrenda. Amén. Ahora va para el hermano Iván. ¿Está por ahí, hermano Iván, o no? Dios le bendiga, hermano Iván. ¿Me escucha o no me escucha, Iván? ¿Cuál era el hermano de Abel? Caín. Ahí, muy bien. Y aprovecha el tiro de contestar. ¿Quién entregó la mejor ofrenda? ¿Quién entregó mejor ofrenda? Abel. Abel. Ya. Muchas gracias. Ahora para el hermano Pablo. ¿Qué consecuencias tiene una buena ofrenda o una mala ofrenda? Bueno, las consecuencias de una buena ofrenda es que una buena consecuencia podría ser que mejor ayuda se te da porque estás ofrendiendo algo que necesitan y sería una mala ofrenda, es algo que por lo menos a ti no te sirve, pero
Amén. Señor le bendiga, hermano Pablo. Amén. La consecuencia siempre vamos a tener buenas consecuencias, vamos a ser bendecidos de parte de Dios. Ujú. Y cuando es una mala ofrenda, vamos a tener consecuencias negativas. Vamos a tener siempre cosas que nos van a pasar, cosas desagradables, que como hijos de Dios no queremos que pasen nosotros. Entonces, es por eso que es importante hacer la buena ofrenda al Señor. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga a cada niño que hoy día ha podido participar aquí en esta escuela dominical, que ha podido estar en este tiempo, que también es una ofrenda para el Señor, en comunión al Señor, buscando al Señor, y sabiendo y creyendo que esto va a ir creciendo cada día más. Y si nos llegamos a reunir en el templo, que no seamos estos poquitos, sino que seamos muchos más. Y también es parte de su responsabilidad también llevar esta enseñanza a otros niños, ya para que podamos predicar el Evangelio, y también es una ofrenda al Señor llevar y ganarnos almas para Cristo. Así que antes de irnos, también quiero hacer una pregunta a mi hermano Alonso. Tenemos unos valientes, así que el Señor le dé gracia para poder también cada día irse nutriendo de la palabra del Señor, y que pueda entender cuál es el propósito que tiene Dios con él en su vida. ¿Se recuerda que yo dije en algún momento que de la forma que Caín respondió cuando el Señor le preguntó por su hermano? ¿Se recuerda usted o no? Señor le bendiga, Alonso. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Caín al Señor cuando el Señor le preguntó por Abel? ¿Se recuerda? Que no le respondió muy bien, le respondió de mala manera. Venía aquí a preocuparse de su hermano, ¿te acuerdas? ¿Qué le dijo? Eso. Porque él tenía que De los hermanos. Ya, si alguien puede ayudarlo, también. Era de eso. Que él De los tenía- hermanos. Hermano Martín, ya le quiere ayudar. ¿Era de eso? Hermano Martín, ayúdelo nomás. Le dijo de que ¿dónde estaba su hermano? ¿Sí? Y Caín le dijo, yo no soy el guardián de Abel. Muy bien, excelente. Excelente, Martín, Dios lo bendiga. Así vamos aprendiendo todo, po. Y le dijo de una mala forma, yo no estoy guarda de mi hermano Abel. Y ya él sabía lo que había hecho, o sea que ya le había dado muerte a su hermano. Entonces él creía que el Señor no sabía aquello. Pero para que nos demos cuenta que el Señor todas las cosas las sabe. Así que si hay pecado oculto en nuestra vida hoy día, el Señor lo sabe. Y dice la palabra del Señor que el que se aparta del pecado, dice, el que se aparta, Dios va a tener misericordia. ¿Ya? Así que si en nosotros hoy día hay pecado que está escondidito, que no lo saben nuestros papás, que no lo sabe nuestro hermano de la iglesia, que no lo sabe nadie, pero alguien hay que lo sabe, que es el Señor. Y a Él no lo podemos engañar. A mi papá, a mi esposa yo la puedo engañar, a mi hijo yo lo puedo engañar, mi hijo me pueden engañar a mí, pero al Señor, a Él sí que no lo pueden engañar. Así que tenemos que tener claro con eso, y Caín le respondió de mala forma, yo no soy guarda de mi hermano, le dijo, así que él se cuide solo. Eso le quiso decir. Así que el Señor nos bendiga. Y ahora quiero pasar a que si hay alguien que le quiera dar gracias al Señor, está en toda libertad de hacerlo. Así que levante la mano y pueda decir, yo quiero darle gracias al Señor porque ha sido bueno, porque me ha sostenido, ha estado con mi familia, ha sido muy bueno el Señor, pues yo no me puedo quedar callado, no me podría quedar callado porque soy agradecido del Señor. Y eso es parte de la ofrenda también al Señor, siendo una ofrenda agradable delante de Dios, dando testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. Así que el Señor le bendiga. Si hay alguien que quiera dar gracias al Señor,
Levante su manito nomás y le damos gracias al Señor, para que participemos todos de la escuela dominical. Carlito, Dios le bendiga. Yo le doy gracias al Señor por un día más de vida, porque no nos faltaba ni el pan ni el agua. Sin Él no soy nada, porque me ha sacado todo espíritu maligno, porque tengo una familia. Le doy gracias al Señor por un día más de vida, porque me ha sacado de todo espíritu maligno, porque ha protegido a mi familia de todo mal, que no ha pasado este espíritu de muerte en nuestra casa, porque a mí no me llegó el coronavirus, porque mi papá, porque él leyó la Biblia y para que el Señor lo bendiga de todo mal. También le quiero dar las gracias al Señor porque hay más niños que están en esta reunión, para que el Señor les bendiga, que les bendiga a su familia, que no les falte ni el pan ni el agua. También le quiero dar gracias al Señor porque me sacó todo coronavirus, que no me ha llegado a mi casa, ni a la puerta de mi casa, no ha llegado a ninguna parte. Le doy gracias porque nos ha mantenido en fe. Tenemos nuestras vasijas llenas de aceite y le pido al Señor que nos dé un día más de vida y si fuese su venida, que no nos deje. También le digo esto a los hermanos niñitos para que oren ellos cuando tengan un espíritu maligno, porque si no Satanás del diablo pone cadena. Eso. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Carlito. Que cada día le da gracia, le dé sabiduría. Y como a todos los niñitos de la escuela dominical, el Señor le dé sabiduría, porque de ustedes van a salir profesores, van a salir predicadores. Y lo creo porque el Señor es grande y es misericordioso, y por eso hoy día lo está enseñando cada uno de ustedes, para que puedan aprender la palabra, aunque muchas veces nosotros creamos que ese niño sabe que no nos sirve para nada, pero Dios tiene propósitos grandes para con ustedes, así que aunque nos digan que no servimos para nada, pero al Señor le servimos, y si le servimos en espíritu y en verdad, Él los va a usar de gran manera para cualquier cosa. Así que si alguien más quiere dar gracias al Señor, está en toda libertad de hacerlo. ¿Ya? ¿Hay alguno por ahí? Nos va a tocar la otra semana. ¿Algún voluntario que quiera darle gracias al Señor? Quiero que mi hermana Gabriela lea la palabra del Señor. Allí en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11. Hebreo 11, capítulo 4. Por la fe, Ya. Amén. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Amén. Se bendiga la lectura de la palabra del Señor. Se pueden dar cuenta que cuando el Señor anduvo acá en la tierra, Él presentó
esa historia bíblica Apago la y le luz. dijo que Caín había sido, el Abel había ofrecido mejor ofrenda que Caín. Entonces, nos podemos dar cuenta que si ustedes han escuchado la historia del fariseo y del publicano, se recuerdan que el fariseo decía que yo hago esto otro, yo ofrendo, yo oro, cuántas veces yo ayuno, y el publicano se reconocía pecador delante de Dios. Y seguramente capaz que ese publicano hacía más que el fariseo, pero se reconocía primeramente pecador ante de Dios. Y aquellas cosas que hacía no las hacía porque no eran suficientes para lo que el Señor había hecho. Bendito el nombre del Señor. Ahí tenemos una clara evidencia nosotros de la diferencia de una ofrenda agradable a Dios y una ofrenda desagradable a Dios. Así que para que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor, para que sigamos entendiendo que Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Ya? ¿Mi hermano Pablo está con su Biblia o no? Sí. Amén. Génesis 22:14. Ya. Primer libro de la palabra del Señor. Esperen, ¿cuál es Génesis 14? 22:14. Ya. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en este monte de Jehová será provisto. Abraham también entendió que Dios es el que proveía todas las cosas. O sea que Abraham llevó una buena ofrenda también a Dios, fue obediente a Dios, igual que Abel. Y cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios nos provee de todas las cosas. Muchas veces hoy día Dios me está devolviendo cosas que Satanás, el diablo, me quitó hace muchos años atrás a mí. Dios hoy día me la está devolviendo. Por misericordia de Dios solamente lo digo. Así que para que nosotros entendamos que, y es por eso que cuando Abraham llamó a ese lugar, porque Dios le proveerá. Cuando él llevó a su hijo a sacrificarlo, él también entendía que Dios iba a ser capaz de reemplazar a ese hijo, porque él dijo que le iba a dar descendencia a ese hijo, y él creyó que Dios de alguna u otra forma iba a proveer otro hijo. Esa es la fe de Abraham, y esa es la fe que tenemos que tener nosotros hoy día, que nosotros le entregamos a Dios de lo que Dios es, y Dios va a proveer más para adelante. Así que no tengamos miedo de que lo que el día de mañana, porque Dios va a proveer. Por eso nosotros los hijos de Dios no andamos con miedo, no andamos con temor, ¿ya? Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Mi hermano Martín, perdón, sí, mi hermano Martín, ¿está con Biblia o no? Sí. Sí, está al lado, muy bien. Como soldado tiene que estar con su Biblia. En Hebreos 9:22, ¿puede leer darle lectura a la palabra del Señor? Hebreos 9:22. Pero hermano, ¿Cómo se llama el hermano? ¿Apareció, hermano Martín? espera un poco. Hebreos hasta el final. Sí. Después de Filipenses, de Colosenses, después de Timoteo, después de Filemón, viene Hebreos.
Y de atrás para adelante viene... Un poco, hermano. No, nano, ¿eh? Ah, Sí, no sé cómo recortarme. ¿Cuánto era? 9, deje pasar, hermano Arau. No, güey. Ya. 22. Ya. Nacho, que voy a Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál versículo leyó? ¿Qué me pasó el 23? El 9, Martínez, el 9:22. No me dijo nada. Ya. ¿Ahora sí? Ya, Martínez. Sí. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Amén. Esa sangre, esa remisión, esa fue la que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Derramó toda su sangre, se ofrendó todo por nosotros. Por eso yo le digo que cuando Abel hacía la ofrenda, le entregaba lo mejor. Imagínense la ofrenda del Señor que se entregó todo, no dejó nada por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y qué significa remisión? Es perdón. O sea que tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera perdón de pecados. No podíamos seguir con los animalitos que estaban antes. Así que el Señor nos bendiga. Y ahora le vamos a dar una oportunidad a nuestra hermana Cecilia, ¿es su nombre, mi hermana? Señor le bendiga. Para que le dé gracias al Señor. A ver. Yo, hermano, Amén, sí. ya. Bueno, mi hermano, yo en esta tarde le doy gracias a mi Señor por la vida, por la salud, porque mi Señor me tiene en pie, mi hermano, gozosa de ver a los niños, feliz de ver a los niños. Poco lo ubico su nombre, pero me alegro de verlo, igual como me alegro de ver a usted, mi hermano, su familia, que el Señor los siga bendiciendo y tener esto para poderlo verlo y hablar de la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, yo estoy contenta, estoy feliz porque estoy escuchándolo, porque no lo hemos podido porque Reunir. teníamos mala señal para acá, por eso no hemos podido, pero ahora gracias a Dios que ya estamos un poco mejor, estamos aprendiendo un poco más. Y yo le doy gracias a mi Señor por todo esto y la grande bendición, hermano, de tratar de escuchar a los niños. Para mi Señor sea honra y gloria. Amén. Señor bendiga a nuestra hermana. Que cada día gracias. Quiero dar a entender que Caín dice que él no creía en su culpabilidad. No creía en su culpabilidad. O sea, que no, creía que no era culpable del pecado de Adán. No sí había Abel. Abel creía también que era culpable del pecado de Adán y Eva. Caín no creía en la justicia de Dios. Caín no creía que había una sentencia después por culpa del pecado, había una sentencia. No así Abel. Abel creía que el pecado que cometió Adán y Eva traía una consecuencia. Así que para nosotros hoy día también es una enseñanza porque sabemos que hoy día que el pecado que nosotros estamos cometiendo hoy día también tiene una consecuencia. También tiene un castigo divino. Pero también tiene un perdón divino cuando nos arrepentimos de corazón. Por eso Caín no creía que había una redención divina. No creía que después venía un Salvador más adelante. Pero sí lo creía Abel. ¿Ya? Así que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga este servicio de escuela dominical de niños y que cada día todo esto vaya prosperando y se vayan abriendo las puertas y que los gobiernos puedan darnos la facilidad de podernos reunir en nuestro templo. Y si no es así, que podamos nosotros hacer una iglesia en nuestro hogar, buscarlo con la familia, buscarlo con todo el corazón. Así que el Señor nos bendiga
y vamos a orar al Señor dándole gracias por todo lo que hoy día hemos estado compartiendo, principalmente porque hemos podido sentir la presencia de Dios hoy día en este momento, porque yo sé, hermano, que en los niños hay pureza, hay santidad de corazón, y el Señor les ama a cada uno de los niños, y cuanto más escucha su oración, escucha su oración, porque Dios conoce su corazón, conoce su intención de su corazón. Así que el Señor lo bendiga, y le voy a pedir a nuestro hermano, que se me olvidó el nombre de mi hermano, su esposo, mi hermana Juan, Sí, sí. alguna. mi hermano Juan, que oremos al Señor, porque le demos gracias al Señor por lo que hemos estado hoy día realizando esta escuela dominical, para que sea de bendición, porque creo que lo es bendición para cada uno de los niños. Así que el Señor nos ayude y que nos dé cada día ese interés de ofrendarle más tiempo en las cosas del Señor. Así que el Señor le dé gracias, hermano Juan. Amén, mi hermano Gabriel. Bueno, yo voy a dar una pequeña pausa, darle las gracias al Señor, porque es una bendición estar comunicado por esta modernidad que nos da el internet. Es bonito porque así uno tiene comunicación con los hermanos y no se va alejando también, y no se va enfriando. Cuando uno se reúne virtualmente con los hermanos y con los niños sobre todo, es como un amor que siente uno. Por eso yo le doy la gracia a mi Señor y estar aquí en este momento junto a mi esposa y con los niños y con usted, mi hermano. Y voy a pedir la oración para que el Señor bendiga todo lo que se realizó. Vayamos a nuestra servicio. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor amado, por este momento que nos da, Señor amado, de reunirnos virtualmente, Señor, en una escuela dominical de los niños, Señor amado. Anhelamos, Señor, en cada momento estar reunidos así formalmente, Señor, en una iglesia, pero en este momento es muy difícil porque hay una enfermedad muy grave que está atacando a todo el ser humano. No hay diferencia. Esta enfermedad ataca a lo que sea pobre, sea rico, sea necesitado o no necesitado, el que no cree, el que cree. Pero gracias a Dios nosotros creemos en un Dios poderoso, que Él nos protege y nos libra de toda esta enfermedad, y nos acompaña en cada momento, en cada lucha que pasamos, Él está con nosotros, con los niños, con todos los hermanos, hermanas, con los predicadores, y con los obispos, y con todos, con toda la iglesia está el Señor. Y con la palabra es una bendición escuchar la palabra del Señor, porque nos enseña mucho la palabra del Señor, y ahí no nos podemos alejar. La ofrenda grata del Señor es no alejarse del Señor, siempre creer en Él, tener fe en Él, que Él está con nosotros en cada momento. Él nos da la fortaleza, en cada momento Él nos levanta. Si estamos mal, Él nos da, nos consola. Así que para el Señor sea todo esto, sea lo que se ha hecho, que sea bendecido, pues bendiga a los niños también, a mi hermano Gabriel, que tuvo de hablar de la palabra del Señor. Y para mi Dios sea toda la honra y la gloria, y de nosotros tenga mucha misericordia. Amén. 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 Que el Señor bendiga a nuestro hermano, y por todo lo que hemos hecho hoy día, le damos la gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Dios. para siempre.